continuaremos con el capítulo número 5, que se llama De la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza, y otros sucesos dignos de la feliz recordación. Este capítulo empieza que el traductor de este quinto capítulo dice que le tiene por apócrifo, que no es auténtico o no es de la obra de la persona a la que se le atribuye. Porque acá Sancho habla con otro estilo, que compromete su corto ingenio y dice cosas sutiles, pero se dice que no quiso dejar traducirlo porque no quiso que supieran por cumplir lo que su oficio debía. Entonces llega Sancho a su casa, alegre y regocijado, y su esposa, Teresa, que en otro capítulo se ve que es Juana, le dice que por qué se le ve tanta felicidad como a tiro de bellasta. Bellasta es una arma que sirve para disparar flechas. Y le pregunta... Ballesta. Sí. Y le pregunta que qué lo trae tan alegre, y él dice que es porque va a volver a servir a su amo Don Quijote y que esta sería su tercera salida. En el tejido de doctores de la historia de Don Quijote está el traductor, que en principio es el joven que en la primera parte llevó a Cervantes a su casa con los manuscritos en árabe, hallados en el mercado. No obstante, lo más probable es que el traductor sea el mismo Cervantes. Bueno, yo quiero empezar con un tema aquí, y es que pues este quinto capítulo empieza con algo que pues, ya hemos mencionado en muchos capítulos anteriores, y es el apócrifo, ¿cierto? Pero esta vez no se habla en sí del Quijote apócrifo, sino del solo capítulo. Si hablas de este capítulo apócrifo es porque Sancho, debido a su analfabetismo en los anteriores capítulos, y en este capítulo es como que wow, resalta mucho su manera de hablar y hasta corrige a su mujer en una parte. Entonces yo tengo un artículo que encontré sobre lo que es el apócrifo. Entonces dice así: en el momento de la aparición de la obra de Avellaneda, el Quijote disfrutaba de un éxito notable, aunque en absoluto era la más famosa de su época. Acumulaba casi una decena de ediciones y tenía ya traducción al inglés y al francés. La verdad es que Cervantes había dejado la puerta abierta a una continuación. Su libro terminaba, con esperanza desde la tercera salida de Don Quijote, y añadía, conscientemente o no, una invitación a cambiar de autor, bajo la forma de un verso del Orlando el Furioso. Quizá otro cantará con mejor plectro, púa para tocar instrumentos de cuerda. O sea, haciendo una invitación para que otro autor continuara, a pesar de todo lo sucedido. El libro de Avellaneda comienza pidiendo guerra desde el mismo prólogo, como casi es comedia la historia de Don Quijote de la Mancha, y en pocas líneas se deshacen insultos a Cervantes, viejo, manco, orgulloso, deslenguado, y sin cambiar de página le acusa de haber ofendido a dos personas, a quien escribe y particularmente a quien tan justamente celebran las naciones más extranjeras. Larguísima perífrasis que descubre más que enmascara al entonces enemigo de Cervantes, Lope de Vega. El resto de la historia también es bien sabida. Cervantes conoció la continuación apócrifa cuando estaba redactando la segunda parte que publicó en el 1615, y que es extraordinariamente por las peripecias del caballero y del escudero avellanedescos. ¿Quién era Avellaneda? Por supuesto ni se llamaba así, ni era de Tordesillas. Los debates sobre su identidad se encabalgan a lo largo de varios siglos, durante los que se han dado un centenar de respuestas diferentes. La famosa es la de Martín de Rica, que quiere reconocer que el galeote Guinness de Pasamonte del Quijote al soldado aragonés Jerónimo de Pasamonte, que compartió acciones militares y cautiverio con Cervantes, que escribió su autobiografía y que, ofendido por el trato que le dispensó Cervantes en su obra, se habría tradecido de Avellaneda. Cervantes debía de saber muy bien quién era el autor de la continuación de su novela, y mucha gente de la época también, tanto que nadie consideró necesario consignarlo por escrito, como ocurre hoy en la entidad de amantes de personajes encumbrados. Semejante dado pues no nos ha llegado para satisfacción de incontables eruditos que podrán seguir ofreciéndonos páginas fascinantes del respeto. Además, a 4 siglos de distancia, las claves pueden estar notablemente oscuras y más por proceder de una época con gusto por la cifra y el ocultamiento. El mismo seudónimo del autor no empezará ya rendimiento del avellanado del prólogo de Cervantes a la primera parte. Entonces, yo aquí, creo que... en resumidas palabras, en resumidas palabras, nos están diciendo que a pesar de toda la disputa que había, Cervantes prácticamente insinuó a que hicieran una segunda parte en la que él no la escribiera, porque él mismo decía que una segunda parte podría dañar todos los es que eso es de lo que hemos venido hablando en varios capítulos. Al principio Cervantes no, una continuación no, eso daña toda la historia. Pero finalmente dicen que supuestamente del tal Avellaneda continúa la historia. Sin embargo, tampoco se sabe quién es Avellaneda, y muchos suponen que es el mismo Cervantes,
pero pues yo no sé, es algo ahí como misterioso. Es que miren, Como hasta en la hipótesis. parte de la historia anterior, que el Quijote preguntaba si iba a tener segunda parte y ahí mismo le decían que no era tan seguro porque las segundas partes no eran tan buenas como, Es que como para hacerla. Y en también- Kayaki la segunda parte es mejor que la primera. Y las historias de los caballeros La segunda parte no fue la normalmente no deben tener segundas partes. O sea, las tenían y muchas continuaciones. Sí, hasta Sin el embargo, sí, pero no las debían tener que porque, o sea, dañaba el ajá. porcentaje. Sin de embargo, uno puede notar que los caballeros normalmente, como las narran en las historias, ellos son como muy egocéntricos porque siempre quieren tener más. Por ejemplo, cuando decían que se iba a tener continuación en los capítulos anteriores, Don Quijote es que debería tener centenares. No, sí, Ah, por no, eso ejemplo. lo dijo Sancho. Perdón, o sea, bueno, sí. Y un pero claro igual, ejemplo es Don Quijote, que siempre, pues por el ejemplo Siempre de quería la ser cabeza, reconocido. de que él era la cabeza y Sancho era el cuerpo. Es que en esta Pues disputa, ahí se le ve el ego. en la segunda parte, pasa algo. Cuando Cervantes se dio cuenta, al principio de los capítulos, él no paraba, pues no prestaba atención a lo que insinuaba Avellaneda y Lope de Vega, que es la hipótesis más famosa que se tiene. O sea, no se prestaba atención y por eso hay algunos segmentos como el quinto y más adelante va a ser el 31-32 los que se dicen que son apócrifos. Pero ya pues como continuación de esto, de que Avellaneda lo insulta en el prólogo, Lope de Vega también en sus perifrases y todo esto. No, es Sí. el revés. O sea, Lope de Vega insulta en el libro de Avellaneda, En la perifrasis en del el prólogo y prólogo. todo eso. Por Lope, eso, y pero es Lope de Vega Avellaneda quien lo también. escribe. Pero es Lope de Vega quien lo escribe. Venga, Bueno, y yo, entonces, que o sea, y a recordemos la partir de línea esto, que mientras que existe transcurre la segunda parte, de- mientras que transcurre la segunda parte, Cervantes ya como que empieza a prestar atención y ya de una vez se deshace como el problema. Esa es como una teoría de lo que el Quijote apócrifo, que es por eso que hay capítulos en los que se mencionan. Bueno, Ah, no, dale. pero yo voy a seguir con la historia. Ah, ¿Ustedes no, van a decir es- algo de acuerdo a lo que está diciendo Steven? Pues yo quiero decir algo con de acuerdo a lo Ah, de los nombres de de la Teresa Panza, la mujer de, No, pero cuando de aparezca, Sancho cuando Panza. aparezca. ya Ya apareció. Título. Apareció hace rato. Ah, sí, ya no. Bueno, muchos han preguntado cómo se llama la mujer de Sancho Panza. Y en realidad no se sabe. Pero es que Cervantes al escribir el Quijote no le puso mucho cuidado a ese detalle. Y cuando citaba a la mujer de Sancho, unas veces la llamaba Teresa, pero en otros capítulos le decía María. En otros decía que era Juana y luego le cambiaba el nombre por el de Joan. Por eso, ahora que se lucha tanto por lo que llaman la equidad de género, sacamos a la luz algunas de estas femeninas que fueron parte importante de la historia o de la literatura. Pero no se les dio nombre alguno o se les dieron muchos nombres que es casi tanto como que ignorar lo que eso quiere decir, que no se respetó su identidad, ni siquiera en el campo literario. En la Biblia hay muchos ejemplos de mujeres que desempeñaron algún papel importante y ni siquiera mencionan su nombre. No es el caso, por ejemplo, de María Magdalena, que se llamaba así porque procedía de Magdala, localidad situada en la costa occidental del lago de Tiberíades. También está el caso de Sara, la mujer de Lot, que aunque le dieron que no volteara para atrás, como buena señora le ganó la curiosidad y asimismo Chazam se quedó convertida en estatua de sal según las creencias religiosas. Ahora sí, Es que- Paulina, podemos continuar. Bueno, yo iba a decir que al principio, como nos había dicho Valentina, en la lectura hablaban de lo poco hábil que era para el lenguaje Sancho. Entonces, yo creo que aquí uno se da cuenta de que la ignorancia también estaba mal vista en la época. O sea, el hecho de ser ignorante no era tan normal, porque incluso lo juzgan. O sea, yo digo que la mayoría eran personas como Sancho. Y los que eran así como Don Quijote de la Mancha eran considerados los locos. Entonces, pues a él también lo juzgan porque aparte de ser el escudero de Don Quijote, siendo un hombre supuestamente pues, loco pero inteligente y tan conocedor de las maravillas caballerescas, incluso pues lo juzgan a él Sí. por su poco aprendizaje. Y aquí entonces dicen que no, seguramente no era verdaderamente lo que estaba haciendo Sancho, porque él no se expresaba así, no tenía la capacidad y todo eso. Pero yo creo que Sancho ha aprendido muchísimo de Don Quijote. Entonces tampoco debieron juzgarlo así. Sino que recordemos el tema de las funciones sociales, y es que cuando recordemos que Sancho era una persona de
carácter o una facción social no tan grande como la de los burgueses o la de los hidalgos, que eran los únicos que podían como tener acceso al conocimiento como tal, y esto se da gracias a la ignorancia y a la falta de aprendizaje y la forma de crianza. Recordemos que entre el reino burgués y pues de nobleza, todo este tema, los hijos desde pequeños son criados con escritura, con conocimiento, libros, lectura y conocimientos acerca de los cortesanos y los caballeros. Y por la parte de lo que no es nobleza, lo que le llamamos pueblo, las personas están más acostumbradas a criarse en un aspecto de criar animales, ganadería, sí, todo este tema que tiene que ver con lo rural. Entonces, ¿qué pasa? Crecían en ignorancia, pero sabían hacer cosas. O sea, lo hacían simplemente por inercia. Sí. No era tanto ignorancia, sino que Mecánico. sabían de su Era propio mecánico. tema. Entonces, No, como no. los nobles tenían su Es propio que tema, sería como el choque de sabiduría entre cada uno. Yo creo que aquí cabe, perdón que interrumpa el orden, pero voy a decir una cosita cortita. Yo creo que aquí cabe decir lo de la inteligencia según Sócrates. Está pues la sensible y la intelectiva. intelectiva. La sensible es cuando hacen todo mecánico, simplemente porque así tienen que hacerlo. Y otra cosa es la intelectiva, que saben por qué se debe hacer. Entonces aquí se La nota comparación mucho. entre Don Saben Quijote y por, Sancho. saben por qué, para qué y cómo. Ajá. Es que lo que pasaba aquí en estas críticas que le hacían a Sancho era porque estos libros eran escritos para las personas que podían comprar los libros, obviamente. Más que todo, los que los compraban eran los nobles y para ellos era una atrocidad leer algo que un campesino decía, por decirlo así, que era Sancho. Digamos que yo he estudiado toda mi vida para venir y comprar un libro y leerlo porque es muy interesante y porque todos en la época lo compraban, y que el lenguaje de un personaje sea vulgar y que no tenga sentido. Obviamente las personas se iban a sentir insultadas, pero aquí también cabe la otra parte, los que serían los campesinos. Posiblemente ellos podían comprar los libros y sentirse identificados, entonces esa sería otra parte en contradicción, porque si estos campesinos compran los libros y van dirigidos para otra parte, entonces chocan los ideales y por eso la crítica. Yo tengo algo acá para decir, es que si se puede decir que en el libro Sancho es analfabeta, yo pienso que la mujer más. Entonces, Pero me parece mucho más cuerda. Me parece Más mucho más razonable. cuerda. referente al tema, sí, pero pues como a la forma de... Y yo apoyo la forma Pero es pensar que igual de todos las sabemos que en cosas. esos tiempos las mujeres también estaban más oprimidas por eso. que estaban por la sometidas al época. marido. y Incluso misma ella lo decía. dice. Pero yo creo que contemos la historia y luego al final hablamos de eso. Bueno, ya yo Bueno, siguiendo con Pauli, la ¿quiere historia, Sancho estaba alegre porque primero que todo iba a volver a servir a su amo Quijote. Segundo, porque quería participar de la tercera aventura a ver de cómo se sentía. Tercero, porque quería saber o a ver si se encontraba 100 escudos de los que ya fueron gastados para así sacar adelante a su esposa e hijos. O sea, lo que él quería era, él se imaginaba como esta aventura como un nuevo paso a más plata, más entradas, Es que más cosas sí, por Meli. ganar. Entonces o sea, él llegó súper contento y Teresa Panza le preguntó que qué le pasaba, que por qué estaba así. Entonces lo que él le contestó era que estaba decidido a seguir pues con Don Quijote y a irse en la tercera aventura porque esto le iba a traer ganancias, tierras, hasta formas de gobierno. Entonces ella lo que le dice es que ella no le entiende y él le dice que solamente con que Dios le entienda está bien, O que sea, no necesita nada más. ella lo que le dice es que desde que está con ese Don Quijote, mejor dicho, ya nadie le puede Ya nadie entender le entiende nada de lo lo que que él dice. dice. Y es que, pues verdaderamente, estar en el aprendizaje de que, pues la mujer queda como, uy, Entonces, ese es lo mi que- marido. Pero miren, también es muy lindo ahí porque él, a pesar de que él habla y habla así como tantas bobadas, él siempre los menciona a ellos y dice A los que, Mi que familia. ojalá que Dios los va a Siempre sacar como de pegada. esa situación, que todos van a estar en un mejor nivel, dice que todos van a tener el tiempo suficiente como para salir adelante y todo eso. Entonces ahí es cuando ella le dice que ojalá en ese viaje que va a hacer se le pase cualquier tipo de gobierno y se acuerde de ellos y principalmente de los hijos, porque no los puede dejar así como así. Ajá, pero vea que antes él dice que lo va a hacer porque es obligación, o sea, por su pobreza, pero por lo mismo. Pero sacar vean que él adelante a la además familia. también menciona
los 100 escudos. los 100 escudos que él se robó. sí. Pero Él dijo que que quería de lo volver. que se había gastado esos 100 escudos era todo para los niños y para ella. Pero Porque algo él que es dice muy le compró gracioso. zapatos, le compró cosas para ellos. O sea que él quería volver a su tercera aventura con Quijote solo por el hecho de regalarle más a sus hijos. Algo más curioso de los 100 escudos de oro es que Sancho estaba más emocionado por ir a encontrar plata y robarla que el mismo Quijote se la diera, porque obviamente eso no iba a pasar y aún Robarla. seguía asimilando la idea. Pues él es que él exactamente no robó. Sí, se Él lo- solamente, él Sí lo solamente, encontró ahí, no, se lo él llevó, encontró. lo llevó, Dime lo tú, tomó. tú te encuentras una caja Una con caja, plata sí. y Por allá- digamos, y por te allá la en metes, Pinos. ajá, te la metes en Pinos. Y tú dices, no, pues se busca, mira, se encontró caja Y con más en la plata. época, No, pues y sí. más en No, la porque época, el dueño pues. estaba ahí también. No, pero el No. dueño no había dicho que era el Cardenio dueño. estaba Cardenio muy se bien. había Es ido que ya. miren, Cardenio ya se había Yo ido. pienso que si uno sabe quién es el dueño, sí lo roba. Ellos Si no uno sabían no que era sabe el de él. quién es el dueño, No sabían, no está ellos no robando. sabían. Sin Porque no embargo, sabe. si lo pudo dejar en un lugar donde pudiese llegar alguien a preguntar por su dinero, también lo pues, Además, Cardenio Ese tenía robo. mucha plata, Cardenio es de plata. 100 Y escudos no le va no a deja de ser robo. Ajá, No, no le es va como a yo le no voy a le va a robar dar nada. que porque alguien sea rico uno le tiene que robar. Y además, No, y demás, no. además otra cosa, vean, esta gente le ayudó mucho a Cardenio. A ver, ¿usted está de promoviendo el robo No, o qué? no promoviendo el robo, sino porque de alguna otra manera ellos le iban a pagar a él todo lo que le había ayudado. Pero Cardenio también hizo mucho por ellos. Y En además fin, recordemos la no entremos aquí en condición discusión de de lo bueno y lo malo, lo rico, Sí. lo pobre, lo robado, lo no Volviendo- robado. Sí. Es cierto. Volviendo a la idea que teníamos acerca del por qué se iba a ir, yo digo yo que ya lo de la ínsula es más como una excusa para No, salir, para No, irse. yo digo que Sancho sigue O aún convencido. cree que Él la todavía va a cree. recibir. O Sancho- sigue siendo igual de no, noble. Espere, Sancho todavía Porque tiene él la mismo lo dice esperanza. ahí, En el que si no discurso fuera lo por la dice. ínsula, él ya se hubiera... Él no dejaría sola a su familia. Sancho, le dice así. Sancho todavía tiene la esperanza de su ínsula y de su gobierno. Y más con la idea que le dio Sansón. Porque Sansón le dijo, no va a ser una ínsula, sino Sino más que todo un reino. un reino. Entonces, o sea, y como dice Manuela, que él le había dicho a la familia, Pero más Sí, adelante, por eso. ahí mismo hay una parte en la que él dice que si ajá, no fuera igual. por la idea de esa ínsula, Ya él se se caería caería. muerto ahí. y, donde y está. vea que Teresa lo hace como tratar de entrar en razón. Porque él le dice ella le dice como que no, pues no importa que nos quedemos pobres. Somos una familia en vez de estar buscando una ínsula. No, pero ustedes sabían ella cómo era interesada también. Pero al Pero- principio, no. ya después, Pues, pero ya después quitó ese cambia Era la interés. historia de Cervantes, ella era interesante. Es que la Cervantes- historia ay. de Si déjame te Benengeli y ella es esta mujer que de la que Sí. Recuerde que estamos en la historia, dentro de la historia, dentro de la historia sin Jameta Nigel. Bueno, entonces continuemos. Paulina, iba a continuar. Yo continuando con la historia, aquí a Teresa es cuando se le pega, pues cuando le dice a Sancho que por qué habla tan enredado, pues que entre tantas cosas que dice, al fin nunca dice nada y Aquí- ella se enoja pues con él. Aquí Sancho se volvió un Quijote prácticamente porque utiliza términos de caballería. Entonces, o sea, él compara con caballeros, él habla súper estilizado, Él ahí súper no se ha noble. comparado con ningún compañero. Él ahí habla, él Sí, habla él sobre cuando un dice que- caballero. Ah, bueno, sí, pero, O sea, es que como un entre insulto. comillas, por eso, pero entre Dice comillas que- intenta imitar como la forma de hablar de Ajá, y Quijote. le dice a la mujer que, por ejemplo, que la mujer es la que debe cuidarle las armas, ya que él es un héroe. Sí, eso La también mujer hace de Barrabás. referencia a... Y vea que Ah, más que todo también le pero dice no, de cuando él vericuentos y dice- encrucijadas y vea que ellos ni idea de qué Pero era cuando él eso. dice mujer de Barrabás, pero ya eso es más Mala. adelante, cuando ya está terminando. Y vean que en esta parte, es algo muy interesante recalcar, y es que la mujer de Sancho, ella le importaba más que él se quedara con ella, que él fuese a darle dinero. Porque vean que ya después, Compañera. continuando la historia, ella le dice que mejor no se vaya y que se quede con los hijos, ya que su hijo Sanchico está apenas en los 15 años y pues Que desea, tenía que ir a la escuela. ajá, y desea ya tener un papá. Y después ella sigue mencionando y menciona a la hija, que es la hija, se llama Mari Sancha. Y dice que Mari Sancha, ella también debe, también para, que ella se debe de esposarla. Que la tenía que casar. Ajá, y que a ella no le importaba tener un don en una doña en su nombre para poder sentirse importante, porque con el mero hecho de que Sancho estuviera ahí, ella se sentía importante y valiosa. Es que Venga, recordemos pero que antes- en pero- la actualidad incluso el concepto de padre y hija es muy importante. Recordemos que él salió y se fue por un periodo de tiempo muy largo.
Y ella pudo haber estado un poco retraída con él por el tanto tiempo que se fue. No, Venga, o sea, muchachos. yo no me atrevería a decir que estuviera retraída porque ella, o sea, Teresa y todo la compara como, o sea, compara a Sancho como con el tío en ese momento. Y hace como A de la Sancho con el tío. O sea, ella ahí menciona No, al qué tío, pena. sí. Pero Menciona al tío menciona Abad para- por el hecho de que Sanchico estaba como esperando lo que pudiese pasar con él después del estudio y que pues que le pudiese dar él. Sí, Pero él no está que le comparando a pudiese dar el Sancho. tío. Pero es que ahí está tratando de Como menospreciar la a figura Sancho. paterna. Ella ahí está tratando, o La sea, a mí me figura parece que paterna. está menospreciando a Sancho, Pero es porque que vea miren. que ella dice que Venga, pero ella antes quiere de que se vaya, continuemos, espere, yo, con es el- algo mínimo. Pues y es sobre los nombres. Sancho, pues Sanchico Sanchico. y María María Mari Sancha. Sánchez. Pues a mí me parece que esto también viene de lo que habíamos hablado al principio de los capítulos, después de la primera parte también, de los patronímicos. Y es que mire que todos se derivan como el nombre del mismo padre, entonces Sanchico, y lo mismo De que la le mamá de Eso más María. adelante dice también que Entonces ya- Juana, la esposa de Sancho, debería María. tener el apellido del papá, pero tiene es uno diferente. Cascao. Ah, por la época que debía estar pues con el hombre que se Le casara. dicen se Teresa pasaba. Sancho, bueno, en fin, ya continúa Angélica. Pues Miren, bien, yo Teresa aclaro Santos. algo, que es lo del tío. Ella menciona al tío porque cuando le dice que Sanchico tiene 15 años, que ya es hora de que él vaya a la escuela. Entonces el tío es el que lo van a hacer entrar a él a la escuela, porque es una escuela católica. Entonces esperaba era que el tío lo hiciera entrar a la iglesia, por eso era que lo mencionan. pero Y era un antes- abad Antes, perdón, por eso. que dirige las obras. Vale. Bueno, entonces siguiendo con la historia, ellos dos comienzan a hablar ahí sobre principalmente la hija, sobre con quién la iban a casar y sobre qué cosas iban a cambiar. Entonces lo que Sancho decía era que la quería cambiar, o sea, como de un estatus social muy bajo a A hacerla uno llegar alto. hasta el señoría y hacerla Sí, porque una tenía que princesa, una casarse con damisela. alguien importante como un condazo. Entonces, O un la esposa caballero. de él estaba ahora en contra de esto, porque ella decía que ella no iba a cambiar lo que ellos eran, o sea, una familia pobre, que porque siempre cuando había una familia pobre y se volvía rica, que eso era mal visto y que comenzaban a comentar como de dónde salió la plata y todo eso. corrupción. No, y más que todo también ella no quería usar el doña porque se podría decir como una fachada, porque la tratan de doña y en las entrañas pues de su hogar Es que como- no tiene ni con qué vestirse, entonces Es sería que- muy Sí, mal o visto. sea, ella es también como dice- muy lógico. Y ella también dice que el doña pesa mucho, y es que es verdad. Por ejemplo, En la uno del época. contexto de nosotros, cuando una señora le tienen mucho respeto y la señora hace, por ejemplo, algo malo, por ejemplo, engañar al marido y todo eso, la toman como a solapa y todo eso. Igual, miren, todavía pasa eso que a uno, pues cuando uno va a una casa y ve a alguien mayor, uno por educación le dice Le dice doña. doña. Ajá, Como pero que si no uno ve eso de entra los y uno no años. le dice eso, es como, uy, una falta de respeto, uno llegar a decirle el nombre. Sí, eso pesa mucho. hay mucha gente que no le dice doña, le dice O don, ay no, no me diga don, no. pero igual a uno no le da pena. Y además, en este caso, es por también como por las costumbres, porque pasar de ser una labradora a una princesa o una noble y no saber como las costumbres de todo lo que es comportarse como una noble, entonces sería como muy radical para ella. Entonces ella por eso dice, yo la vería muerta en ese momento, porque verla como portar todas estas joyas y toda esta apariencia de lo que no es en sí. Es que miren, ella se sentía indignada porque su marido estaba ya soñando con una ínsula y que con un reino y que mejor dicho verlo la señora Teresa y que la hija sería llamada también como una señoría porque le iba a casar con un duque por lo menos o con un príncipe. Exacto. Entonces yo creo que más bien ella pensaba pues pero nosotros somos pobres, nosotros somos, o sea, no podemos olvidar lo nuestro, o sea, lo nuestro es esto, y cada vez que una persona la ven como alguien rica, pues ella lo que suponía seguramente era que todos los ricos olvidaban de dónde habían salido. Era muy noble, era igual que... Miren, No, Pero- Sancho ya había... Es que Pues- se dejó mucho influenciar de Don Quijote, porque recordemos al principio de la historia. No, porque Sí, mire ¿verdad? que él desde el principio se dejó Sí. convencer por el hecho de Pero la él nunca ínsula. dejó de ser noble. es que miren, ella no estaba en contra Es que, ajá. de que ella se casara, pues de que casaran la hija y todo eso. Ella lo que quería era tener como una familia más normal, como no irse a lo que ellos Pero- no eran. Hasta ella llega a hacerle la propuesta de que
había un hombre que se llamaba Lope Tocho, que era el hijo de Juan Tocho, que era esquimoso, Que ella lo quería rollizo y casar. sano, y que él era un buen pretendiente y que porque estaba a la Y misma a la altura igual, que él. que era un igual a su hija. Sí, entonces que Pero- pues estaban como en el mismo nivel, entonces que él podía ser un buen esposo para buen ella, pero no, él candidato. quería Pero, un ajá, príncipe y aquí caballero. él la trata, y aquí es donde él la trata demasiado de mal, tanto que le dice Boba. bestia y mujer de Barrabás. O sea, bueno, es que- aparte que le está diciendo estúpida, tú no sabes nada, Qué triste. le está diciendo que eres la mujer de una persona que se convirtió en la persona más odiada por todo el centro católico, por todo el centro católico, porque persona de catolicismo que no odia a Barrabás o que no utiliza esa palabra para insultar a otro, no es católico. Miren, para porque los esa es es la que típica frase. Barrabás significa ladrón indultado en lugar de Cristo y ejemplo proverbial de maldad. Bueno, muchachos, es que miren, yo antes de que continuemos con la historia, quiero decir que, o sea, a mí me parece, yo pienso que es verdad lo que ella dice. Uno pasar de no ser nada, de ser una simple labradora, a volverse en una reina, pues sí que ya se tenga que casar con un man así, todo súper guau. No, o sea, si ella se puede enamorar de un hombre de su misma, pues de su igual, que se case con él. Y ella era lo que pedía, que si le iban a dar la mano a alguien que fuera igual a ella. Incluso ella dice una frase que dice así: al hijo de tu vecino, límpiale las narices y métele en tu casa. O sea, ayudar como también a esa gente que era tan pobre. O sea, ¿por qué no casarla con él y antes ayudarle a él a que subiera como un hombre de dinero? Yo creo que aquí ellos están mirando a beneficio de cada uno y no a beneficio de esa chica, ¿cierto? Porque, o sea, no sabía si ella se quería casar con un Pero pobre, eso es de con la un época. rico. Costumbres de la no, época. Sí, pero de todas maneras. También ellos podían dejar. ¿Quién Ajá, sabe si es tu todo lo que pensamiento aprendió libre. con Como Marcela con Marcela no de se dejó pronto, llevar del ajá, padre, de eso creo que pronto pensaron los Sancho demás. aprendió algo sobre el tío de Marcela y la quiera dejar a su hija sin casarse. de Pero pronto. también podría ser el miedo a la burla, porque miren que en España la burla destruía a las personas, porque la nobleza tenía demasiado pique para vestirse. O sea, ellos pasaban, yo leí algo que el man que se demoraba más en arreglarse se demoraba 6 horas diarias. O sea, 6 horas diarias para arreglarse y poderse presentarse ante el mundo. Entonces era como que... Será Sí, al porque- contrario a lo que hacen los Sí, porque se ahora. ponían como un montón de trajes. Y ahora ni se van. Y vea que Teresa que ya Ahora ni se casada. baña. Pasar que en esa época no era costumbre ni bañarse. Entonces, Y vea que pues, ya siguiendo con la historia, vea que Teresa quería casar a la hija con Lope de Tocho porque ella decía que primero iba a estar bien casada, iba a estar haciendo un prestigio y también porque los iban a tener cerca, iban a estar todos juntos, padres e hijos y yernos y nietos. Y también para que la hija, ¿cómo se llama la hija? Sánchez. María Sancha, no estuviera por ahí andando en los pasillos de castillos porque primero que todo no sabe bien de qué es eso y para que esté bien entendida. Ah, Pero- pero ella también dice que no se la vaya a casar con esos palacios grandes donde ni ella le van a entender ni ella entendía. Entonces Bueno, porque ahí, el lenguaje era como más complicado. entonces ellos ahí como que no quedan de acuerdo, que incluso Teresa le dice que es mejor traer los dineros y que ella se encarga con quién casarlo. Es que mire, ella ahí, Pero si le no, dice ella eso. no dice Sí, que, le dice que eso. lo encarga de casarlo a él. Sí, Sí. que Ella no quiere- está hablando. que ella quiere casarse ella ahí. le dice Qué que... pena. pero- Es que miren, escuchen, mire, ella lo que dice es, está bien, tú harás lo que quieras con Marisancha, pero yo, o sea, yo en el momento de que la había casado con uno de esos Ella muere hombres, para ella mí. muere para mí, o sea, yo la No, entierro como no, mi hijo. no, pero Y espere, luego no. de eso dice que él manda el dinero, que no se preocupe, que él lo va a vestir como debe ser, como... Pero es que ahí está Pero es que vea, les voy a decir textual lo que ella dijo. Traed vos dinero, Sancho, y el casarlos, dejarlo a mi cargo. O sea, prácticamente que ella casaba a la hija y usted, Y no, él- usted no se entera Con el- nada más Ustedes de la estaban familia. hablando del hijo, es que ustedes No, dijeron... nosotros estamos hablando no, de qué la pena, pero hija, ustedes dijeron Mari que la Sancha. hija. O sea, lo que quería esta Teresa, lo de la plata. lo que quería Lo era del Teresa, dinero. lo que quería era Teresa era que solamente Sancho, como él no quería que se casara con Tocho, ella dijo, tráeme el dinero, yo la caso a mi poder y tú ya no te metas en la vida de ella. Y aparte ya después también cuando que se encargue como del hijo. Es O que sea, miren, se encargue- vean, y ya después en cuando- el orden de la espere, historia... ya después cuando menciona que se encargue del hijo, Pero que espere, todo todavía vaya no a va saber eso. gobernar eso. Vean, pues, no, más todavía adelante, no. más Todavía no, adelante. vean, en lo que quedaron ellos ahí es que comenzaron a hablar y bueno, como que iban a entrar en discusión, entonces los dos no quisieron llegar a nada, sino que él dijo que él la iba a casar, quisiera o no.
Entonces ella dijo que en el momento de que ella la viera casada con alguien que ella no estaba de acuerdo, ella iba a morir, o sea, la hija iba a morir para ella, que porque eso lo iba a hacer sin el consentimiento de ella. Entonces ahí es donde ella comienza a decir que pues lo que la gente pensaría, donde ella subiera de nivel así de un momento a otro, y ahí comienzan a hablar sobre el don, que el papá de ella se llamaba... era de apellido Cascajo, entonces que ella no debía tener ningún primero ni el Panza, ella debía ser era Teresa Cascajo, pero que tiene el Panza que pues por el marido y ella por no el le marido y gustaba, normal, pues. Eso es pues normal, pero ya que agregarle un don al nombre eso le iba a pesar mucho, porque eso pues eso no tenía que ver con ella, ni siquiera el papá de ella o los papás tenían el don. Y además aquí le dice a Sancho entonces que se vaya con su Don Quijote, y entonces ella dice, yo no entiendo dónde salió ese tal Don Quijote si sus antepasados ni siquiera tienen el don encima, entonces le recalca ahí como esa parte. Bueno, entonces ella dice que pues que si él se va y consigue la ínsula y todo eso, que cuando pues que no se vaya a olvidar de su hijo y que es necesario que los padres enseñen a sus hijos de sus propios oficios y hereden lo que tienen ellos. Entonces él dijo que iba a mandar por él cuando terminase. Entonces como ella ya estaba tan indignada y pues ella no quería que pasaran ese tipo de cosas porque es que ella estaba conforme con su familia y era feliz antes de que Sancho se fuera, entonces ella dijo que estaba bien y que ella empezó a llorar incluso, y él le dijo a ella que pues que ella y le iba a tratar de que se demorara bastante, pero que él la iba a casar, o sea, iba a casar a la hija y pues iba a enseñar todo lo suyo a su hijo. Y entonces que entonces que él en ese tiempo de que consiguiera la ínsula y todo eso, iba a mandar dinero, iba a mandar por su hijo, y que con el dinero que le mandara ella debía vestirlo de tal manera que ocultase lo que había sido, para demostrar lo que verdaderamente ya iba a ser. Yo creo que, disculpa Steven, que esta Teresa insultó bastante a Sancho. O sea, porque aparte que lo insultó, o sea, los dos se insultaron con cosas muy fuertes. Pero ella le dice algo como tremendo aquí en la historia. A mí me pareció que a ti te dicen eso y yo me separo enseguida. ¿Qué dijo? El cual es un refrán que dice, quien te cubre te descubre. Entonces eso lo dice por el querer ocultar su pobreza y querer ser un gran líder de su ínsula. Y, pues yo quería decir algo referente ahorita, es que Sancho, o sea, referente a los dineros, y es que él dijo, y así yo como gobernador de la ínsula no tenga, por ser el mismo gobernador, sí o sí me van a prestar. O sea, que no te preocupes por eso, que mejor dicho, sí o sí vamos a tener ínsula, sí o sí vamos a tener dinero, y sí o sí vamos a ser ricos. O sea, él no cambia ese pensamiento. Que al volverse, pues sí, él decía que al volverse gobernadores no importaba quién fuera, si no tenía dinero, pero que le iban a prestar dinero porque pues ya era un gobernador y él iba a recuperar todo lo suyo. Y bueno, en esa parte cabe también aclarar que antes de eso, cuando ella mencionaba lo del don, doña, que pesaba tanto, que él no entendía de dónde había sacado Don Quijote su don, sabiendo que ninguno de sus padres ni sus abuelos habían tenido absolutamente nada de esta clase. Entonces yo creo que ya cabe finalizar el capítulo. No, yo iba a decir una cosa, y es que Sancho tenía la historia como súper craneada, porque cuando Teresa le comenzó a decir eso pues sobre la sociedad, que los iban a señalar y les iban a decir pues como que ellos de dónde salieron con así súper ricos de un momento a otro, él le decía que solamente las personas envidiosas se iban a encargar de ver lo que ellos fueron, que porque ya la sociedad iba a ver era lo que ellos eran ahora, pero eso obviamente y los iban a respetar. No, eso obviamente no iba a ser así, porque es que si hasta pasa ahora que una persona llega con plata de un momento a otro y todo el mundo quiere saber de dónde la sacó, qué está haciendo, y piensa que es narco. Bueno, vean que antes de que terminemos, ya terminó Melissa. Antes de que terminemos, pues yo quería dar una opinión, es que aquí en el apócrifo recalcan que Sancho ya tiene un lenguaje más avanzado, pero miren que la esposa también en cierta medida, porque si era analfabeta, ¿cómo iba a saber lo de los don, lo que sería la burla de la nobleza, las opiniones de las personas que tenían dinero, y también lo del apellido de su padre, la procedencia de Don Quijote, y también porque las esposas tenían que hacerle caso a los maridos? Si en este tiempo las mujeres no pensaban ni siquiera eso, o sea,
El marido le decía algo y ellas actuaban y ya. O sea, Vea, yo quiero decir algo de acuerdo con lo que dice Dani, ¿cierto? De que Teresa no es analfabeta, porque mire que cuando dicen el refrán, van reyes donde quieren leyes, vea que ella aquí en mi pie de página lo invierte, porque es así, allá van leyes donde quieren reyes, o sea, es decir, los poderosos imponen la ley. O sea que en ese tiempo los poderosos, que son los reyes, ponían la ley de que la esposa debía llevar el apellido de su esposo, de acuerdo, porque obviamente porque era su esposo. Porque será su esposa. Que antes también, pero yo después decir el final. Bueno, quiero leer algo sobre Teresa Paz o Teresa Cascajo entre la ilusión y la realidad. Tal vez bajo la perspectiva de género tenga Teresa Paz una presentación por demás inédita y secundaria, pero su papel en el Quijote no se le escamotea, pues ella ni es un ser maligno ni sirve a los regocijos de juegos sexuales. Es una mujer popular, corriente, prototípica de las mujeres campesinas analfabetas de la Castilla manchega del siglo XVI. Del siglo VI, ¿qué digo? 16. Y primeros años del siglo XVII. Su situación, sus vivencias, la visión práctica y prudente con que se soluciona problemas familiares. Y en fin, sus relaciones de pareja con su condición de esposa de un hombre que tiene también ideales que desea su concreción real. Hacen de Teresa uno de los personajes femeninos más singulares del texto narrativo. Ni santa ni idealización en el texto literario. Teresa Cascajo es todo lo contrario, realista y positiva, virtuosa y con defectos, práctica y algo soñadora, pero es sobre todo conservadora de usos y costumbres, formada con unos valores sociales y culturales de una sociedad patriarcal y estamental, en la que la mujer actúa de la mano del hombre, que es medida. En su evolución moral y ética experimenta un comportamiento muy distinto al que se observa al principio. Ella ha ido internalizando los ideales y proyectos de Sancho, lo que llegó a rechazar y a adecuarle defectos. Al final, aunque poco importa el mundo de sus fantasías e ilusiones, es otra como tal trata de cobrarse todas sus burlas que recibió y aguantó de sus vecinos, especialmente de los presuntuosos hidalgos. Angélica, antes de que terminen el capítulo, ¿me explicas por favor lo que acabaste de decir? Bueno, que ella está tratando de decirles de forma cómo se vive Teresa Panza en la realidad de hoy. Si pudiste escuchar, estaban diciendo que ella sufrió burlas Que era una mujer de popular. las personas y que además de que sufrió burlas, ella no dejó de ser esa mujer virtuosa, esa mujer que amaba a su marido, esa mujer que se entregaba a sus hijos y esa mujer que se refleja hoy en día. O sea, la mujer que hoy vemos, la llamamos ama de casa, es una Teresa Panza, pero una Teresa Panza que aún así no se rindió por luchar en el amor que ella estaba con Sancho. Es verdad, pero yo creo que Teresa, a pesar de que ella lucha contra lo que quiere su marido, ella también es muy sumisa ante lo que él dice. Yo creo que si uno siente que no puede ser así las cosas, uno no puede dejar simplemente, usted es mi marido y yo tengo que obedecer. Pero a usted. dime tú, una mujer, digamos, esta Teresa, ella dice, ay, yo no voy a ser la mujer más sumisa de Sancho. Se va la mujer de ahí y ¿cómo queda ella delante de las personas? Queda como una mujer prostituta. Una Como lo mujer dijo que ahí, dejó lo que a se su leyó. marido. Sí, porque es que ya hablamos de Porque la época del siglo XVI. porque dejar a su esposo en ese momento, o sea, es que tan siquiera, si Pero él ha lo- muerto, ya debe guardar de luto por muchos años y no meterse con nadie. Sí, recordemos Entonces, a María Magdalena, porque decían que era Ajá. prostituta, por no tener esposo y por no haber tenido una relación seria. Una relación Y seria. otra pregunta, en el texto ahí lo comparan con un hidalgo, ¿por qué? Porque toda la gente que vivía a su alrededor se insultaba de ella, porque toda la hidalguía ¿Sé qué? la insultaba, o sea, se burlaba de lo que era ella, con un prototipo de Ellos mujer eran más campesina. pobres. Y aún así Y ello ella era- siendo o sea, analfabeta, entre comillas, ella entendía mucho sobre presenta ese muchas mundo. cosas. Pero ustedes se imaginan donde la otra gente se diera cuenta que ellos tan pobres y tan así estaban pensando en todas esas cosas, que la gozada se que se les burlan más. metiera. O sea, Ajá, mira es- que si se burlaron de ella con el tan solo hecho de haberse ido Sancho con Quijote. Y eso que Quijote era una persona prestigiosa. Porque Quijote Antes de era ser- ajá, antes de ser Quijote. antes de ser No, todo no, esto. qué o pena, sea, ay, qué Quijote sí pena, era, escúcheme Alonso por favor, Quijano sí escúcheme era, por favor. sí Él no era era de los nobles, Pero era una prestigioso. persona, no, qué pena. Prestigioso. Prestigioso para usted, ¿qué significa? una persona que le guardan respeto,
una persona a Qué la pena. cual no Nah. la insultan. A Don Quijote era una persona que, a pesar de no ser un noble, era una persona acomodada que vivía bien, mínimamente bien. Sin embargo, no era una persona prestigiosa, porque después de que él se pusiera Don Quijote de la Mancha, ¿cuántas burlas no recibió? Por eso, pero él antes de que fuera un Quijote, Quijote, él antes de que fuera un Quijote era una Quijote. persona prestigiosa que no se burlaban Pero de ya él. no. Y él en cambio no era burlado tanto por la gente, vean, no era burlado tanto por la gente ese del común, Ahí se sino llama por ahí. las personas que estaban en un extracto social más alto. Y vean, Nobleza. antes de que, yo no sé, no me quiero adelantar, pero es que, vea, la sobrina de Quijote va a dar una vuelta inesperada aquí en esta historia, porque esa Pero eso es niña, luego. sí, pero eso es para ya finalizando Quijote, ya cuando Quijote queda en la nada. Y eso, vean, y esa niña va a cambiar el estrato social de ellos a uno más alto. Pero, o sea, ¿Por qué? Ustedes verán. es que ellos mismos están dando un estrato social más alto, porque recordemos lo que es Hidalgo, es una persona que se quiere hacer pasar por una persona rica y noble. Entonces al momento de hacerle llamar Hidalgo, no le están quitando todo el prestigio que tenía Alonso Quijana y Hidalgo, Alonso Le están Quijana en dando ese un momento. estereotipo. Ajá, social. porque, o sea, Hidalgo, como lo vimos en la de Cerillo de Tormes, era la persona que o fue noble o se hacía pasar por noble, ¿cierto? Sí. Entonces, se puede decir que Alonso Quijana, al ser Hidalgo, no tenía un prestigio en sí, era más una burla porque era un sostenido. Pero Sí, antes por de. decirlo así. Sostenido Sino por que qué? él empezó a Porque, ser o sea, Hidalgo no cuando. puede ser un sostenido en el dinero, o sea, no tenía Sí. ni mucho ni poquito. Ah, Él sí, empezó a ser estaba Hidalgo bien. cuando empezó a vender territorios para comprar libros, porque a eso le parecía a la gente muy loco. Y ahí fue donde empezó a perder respeto. Ahí Entonces, fue ahí en ese fue Por cuando momento. eso, empezó o a sea, es prestigiar. que eso es lo que me refería. Por ejemplo, ahorita era comparando lo de Sancho y ellos, que si se daban cuenta de eso, se iban a burlar de ellos. Pero ustedes dijeron que a Don Quijote no, y a él sí, o sea, le han hecho mucha burla. Es que de Quijote, Y por le- eso, sí. y por la- eso es que al inicio nosotros estábamos mencionando, ¿te acuerdas que nosotros mencionamos alguna vez que él no podía ser armado caballero porque todo el mundo se burlaba de él? Es por eso, es que él antes, En el capítulo Por escarnio público. ajá, pero él antes de ser ese caballero andante, él era una persona que le guardaba respeto Él era, porque de hecho, era muy prestigiado a nivel inteligente. intelectual. Él es muy inteligente. En fin, entonces pues Termina el capítulo. podemos decir muchas cosas de esto, pero entonces ya Valentina nos va a contar el final del capítulo. Entonces este capítulo termina ya con Teresa, entonces le dice a Sancho que la case con quien quiera, que haga lo que quiera, que igual las mujeres estaban destinadas a obedecerles a sus maridos. Y ahí ella empieza a llorar, Sancho la consuela, le dice que no, que igual, que terminen ahí la plática, que él eso lo hará más adelante y que ya se debía de ir a dar orden a su aventura con Don Quijote. Bueno, entonces tío. Aquí finalizamos el capítulo número 5 de la segunda parte del Quijote de la Mancha.